compañeras, compañeros, gracias por venir y por estar en esta iniciativa que saludo mucho en una noche previa a un feriado no laborable y además con todas las actividades que hay. Creo que es muy importante que el movimiento sindical y que todo el movimiento popular abrace esta bandera de enfrentar esta reforma y se comprometa con ella. Yo voy a hablar como en dos planos, tratando de terminar a tiempo. Uno, entre la reflexión entre compañeros y compañeras sobre por qué es importante abrazar esta bandera. Y el segundo plano, algunas ideas que algunos le dicen comunicacionales, son político-comunicacionales de cómo abordar el debate sobre esta reforma hacia afuera, que no es lo mismo. Porque si nosotros quedamos prisioneros de nuestros propios debates internos para abordar a la población, estamos muertos, le hablamos en sánscrito a la gente y entonces estamos liquidados. Digo, antes de empezar esta idea, decirles que compartí con todos que ayer Larrañaga hizo una cadena de televisión, no se enteró nadie, pero la hizo. La cadena fue un desastre, ¿no? Hoy nadie habló de ella, es una cadena nacional de 11 minutos. Y creo que expresa dramáticamente la falta de argumentos y la debilidad política de esta reforma. Porque creo que la tenemos que ver incluso así para ver cómo es. O sea, es un error pensar que estamos ante una cosa de la fuerza que tenía el no a la baja. No estamos ante eso. No estamos. Pero sí estamos ante un problema real de la sociedad y una respuesta populista, demagógica y peligrosísima para este tema, que integra una respuesta más general, que integra una respuesta regresiva y reaccionaria global sobre el problema de las sociedades. Por eso tiene fuerza, no en sí mismo. Y por eso es el peligro. Es parte de una ofensiva bestial, ¿no?, que lleva que, por ejemplo, ayer en Argentina el presidente de la Cámara de Construcción dice que los empresarios necesitan despedir sin ninguna condición, sin pagar despido y sin ningún límite, porque si no, no pueden competir. Chao. Que eso es lo que necesitan. No se animaban a decir eso hace unos años atrás. Lo hacían donde el movimiento sindical no tenía fuerza y no podía. Ahora lo dicen, lo plantean explícitamente, lo verbalizan y lo lanzan como un objetivo. Me parece que por eso es esa doble, capaz que es complicado, pero espero poder explicarme. Tiene debilidad política por el apoyo que tiene, pero tiene fortaleza de discurso a partir de que aborda un problema real y en el marco una ofensiva reaccionaria y conservadora general mucho más poderosa que la que teníamos cuando enfrentamos el no a la baja. Mucho. Entonces, parado en esa situación de análisis, por lo menos propuesta, me parece que hay algunas cosas centrales para decir. Desde el punto de vista jurídico hay mucho para debatir. En general no es indefendible esta reforma desde el punto de vista jurídico, indefendible. O sea, ni Juan Andrés Ramírez, que es un tipo bastante más formado y respetable que Larrañaga, en todos los sentidos, profesional y personal, pudo defender seriamente esta reforma. No hay manera. O sea, cualquier análisis jurídico que no vale la pena hacerlo es un mamarracho jurídico. Es una barbaridad querer darle rango constitucional a estas cosas. Ese es el principal problema. Si estuviéramos debatiendo una ley, podría ser un debate de otro tipo. Es absolutamente innecesario y además es un peligro darle rango constitucional a estas cosas. O sea, la Constitución del Uruguay ni de ningún país del mundo se merece que estas cosas estén en la Constitución. Todos los ejemplos internacionales que ponen, que además son rebatibles y lo vamos a rebatir, ninguno lo tiene en la Constitución. Ninguno. No hay ningún país de los que ellos ponen como ejemplo de estas medidas que tenga incorporada en rango constitucional las medidas que ellos proponen. Ninguno. Por lo tanto es una barbarie que esto esté en la Constitución. Pero me parece que hay cinco o seis cosas importantes. Primero, es reaccionaria y regresiva. Después vamos a desarrollar a marcha camión para no faltarle a Tatiana. No resuelve el problema que dice atacar. Es impracticable. Es imposible de poner en práctica la reforma que está planteada. Y porque ha fracasado en todos los lugares del mundo donde se aplicó. Separemos que no tiene rango constitucional, lo que ya de por sí es una barbaridad. Hay que salir a la gente a decir, miren, a ver,
esto no se merece estar en la Constitución. En el 80 le dijimos que no, ¿no? Y venía con todo lo además, ¿no? Registro de sindicatos, los sindicatos tenían la obligación de registrar todos sus afiliados con cédula de identidad y dárselo al Ministerio del Interior, otra que allanamiento nocturno, ¿no? Pero era así, y era esa concepción, y no, primer paso. Segunda, todas estas cosas. A ver, primero, ¿por qué reaccionaria y regresiva? Porque se basa en el miedo. Se basa en el miedo, y es tan obvio que se basa en el miedo que hasta la campaña tiene ese nombre, ¿no? El miedo es una fuerza atávica humana muy poderosa que ha sido usada contra todo progreso social y contra todo intento de justicia y contra todo intento de solucionar los problemas de la humanidad desde una perspectiva humana y no salvaje, siempre, ¿no? Son famosas las historias medievales en las cuales para robarle la tierra a la gente pagaban bandas criminales que hacían cosas y la gente reclamaba que los que estaban atrás de la muralla salían a protegerlos y afanaban la tierra. Es más viejo que el agujero del mar, ¿no? El síndrome de generar miedo para poder generar una respuesta represiva. Pero no solo por eso reaccionaria y represiva. Es desde el punto de vista jurídico lo que se llama populismo jurídico, populismo punitivo. No estoy haciendo adjetivos, es una corriente que se llama populismo así porque ofrece soluciones supuestamente mágicas a problemas sentidos por la sociedad que en realidad no existen como soluciones, son mentiras, por eso es populismo. Está muy bueno que cuando nos tiran populismo por hacer políticas sociales, digamos que hay populismo demagógico de derecha expresado salvajemente en el Uruguay hoy, salvajemente. Expresado en varios precandidatos, pero esto desde el punto de vista jurídico es la imagen de populismo más desgraciada de los últimos 30 años. Y por lo tanto es una propuesta demagógica, mentirosa. Buscan satisfacer el miedo. Al miedo, si le ofreces soluciones mágicas, dejás tranquilo aunque no soluciones. El endurecimiento de las penas, si fuera por el endurecimiento de las penas, Estados Unidos debería ser un paraíso. Y Qatar y Arabia Saudita, donde te cortan la mano si sos ladrón, más, ¿no? Bueno, no, es mentira, no hay endurecimiento de las penas que conduzca a la baja del delito, entre otras cosas, porque los sectores en los cuales en general se cometen el delito, hace rato que el tema de las penas ha dejado de ser un problema disuasivo. Cuando tu vida no vale nada, si estás 10 años más, 10 años menos en cana, vale menos. Y eso es un problema de sentido común, y creo que hay que expresarlo en estos términos y no en términos más complejos de entender. Porque cualquiera que viva en los barrios donde vivimos nosotros, ¿no?, sabe que, la verdad, que a los que están decididos a hacer un delito o están metidos en la estructura delincuencial o en la estructura del tráfico de drogas, que estar 5 o 10 años más en cana es absolutamente intrascendente para persuadir en el delito. Desde el punto de vista jurídico, ya lo decía, populismo de derecha, populismo jurídico, ha fracasado en todos los lugares donde esta concepción se aplicó. Acá nombraron la militarización de la favela de Río Janeiro, es cierto, hubo más homicidios, no menos. Mataron una familia a balazo que todavía no está aclarado porque la confundieron, ¿no? Pero, a ver, yo viví en Guatemala. Trabajé en Guatemala, viví en Guatemala. Alguna vez deberíamos hacer una charla sobre Guatemala para entender cómo un país con el 60% de la población indígena y la miseria que tiene y la violencia que tiene, logra todavía tener esperanza. Pero en ese país el ejército está en las calles hace mucho. Lo único que ha logrado es que haya más muertos. No hay menos, hay más. Porque cuando la respuesta desde el Estado eleva el nivel, desde el otro lado no hay límites. El narcotráfico y el crimen organizado son el capitalismo en estado ideal, sin inhibiciones morales, sin límites financieros. Solo los anima el lucro, no tienen ningún límite. Fue famosa la imagen de cuando hicieron durante el gobierno de Dilma, además, ¿no?, antes que quisieron entrar para el Mundial a la favela con todas las tanquetas y con todo, y del otro lado de la favela le salieron con las sacohetes para tirar helicóptero y dijeron, venga. ¿No?
Entonces, efectivamente así. Guatemala tiene maras cada vez más grandes. Porque si la única respuesta del Estado es violencia y incremención de violencia, el ejército para reclutar del otro lado es interminable. No tiene fin. Se habla mucho de un informe Bachelet en estos días, pero resulta que Bachelet fue a México en marzo y hizo un informe donde dijo que había habido 225.000 muertos en los últimos 10 años, 40.000 desaparecidos, 856 fosas comunes. Todo eso en un país que se supone que es democracia perfecta y que está en paz y tiene cifras peores que la guerra. Eso es la militarización. En México estuvo el ejército, estuvo la marina y además tuvo la DEA, la CIA, todo lo que quisieron traer. Y así están. Entonces, ese es el modelo que defienden. Eso es lo que quieren traer. Terminamos para marcha camión cada uno de esto y les quiero dar la palabra a una palabra muy autorizada sobre este tema que les va a dar más argumentos. ¿Por qué es inaplicable? ¿Por qué yo digo que es inaplicable? Primero, no está pensado para aplicarse, es mentira, ¿no? Todo es derivado hacia un futuro que no se sabe cuándo vendrá y aprobaciones parlamentarias. O sea, eso de que se va a aplicar de inmediato y va a tener resultados es mentira, no está pensada para eso. Es tan falsa esta reforma que ni siquiera es aplicable al otro día, depende de quién sabe qué. Y eso también hay que decirlo, porque es mentira que si esto se aprueba al otro día se va a empezar a aplicar. No, no se va a empezar a aplicar. Tiene un montón de mecanismos previstos que son inescrutables para que se puedan aplicar las medidas que están planteadas. Pero es inaplicable por falta de consenso político, porque en contra de esta reforma está todo el mundo salvo Larrañaga y Sartori. Los programas de gobierno de las otras fuerzas políticas de derecha, de izquierda, de centro, de más o menos izquierda, no tienen nada que ver con esta reforma. Ninguno. Están en contra de la policía, porque además esta reforma desprecia a la policía, y así como hay quienes apuestan a la familia militar, me parece que en nuestra argumentación tenemos que hacer mucha fuerza con que esta reforma desprecia a la policía, a los policías, a su formación y a su capacidad. Porque hay otra familia más grande que la militar que también vota. Y la segunda cuestión que es muy importante es que es impracticable desde el punto de... no la quieren los militares, ni Manini la quiere, ¿no? Para ser claros. Pero además inaplicable desde el punto de vista militar. Miren, hablando para estos debates con un coronel, varios coroneles, que no quieren ni oír hablar de esto, porque saben cómo termina cuando se aplica en México, en lo demás, y ellos te dicen, dejá el entrenamiento, que no está para el patrullaje, no están preparados, no están nada. Una fuerza militar para desplegarse en el territorio necesita una zona militar. No hay manera de que funcione sin zona militar. Todos los ejemplos que ellos plantean, que son de la frontera, de los aeropuertos y de prefectura, aclaro que yo estoy en contra de que los militares tengan esa franja de frontera, pero la tienen. Todas ellas son en zonas militares delimitadas. Los militares, si esta es tu zona militar y a vos te afanan en esa silla, no pueden hacer nada y no hacen. La pregunta que no han respondido en ningún debate los impulsores de esta reforma es cuáles serían las zonas militares en este caso. ¿Barrios enteros? ¿Ciudades enteras? ¿El Uruguay entero? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que implica designar zona militar, de aplicación militar, una ciudad entera? Es imposible. Pero me parece que esos son argumentos muy fuertes para dar. Veremos dónde. No convencerán a todo el vecino ni convencerán al otro, pero son argumentos muy fuertes para dar. De por qué esta reforma no. Termino. Dos conceptos básicos para discutir sobre esta reforma. La reforma es un todo. La podemos discutir por separado solamente a ejemplos analíticos. ¿Está claro? Digo porque es un peligro, porque te pueden ganar el debate sobre el allanamiento nocturno. Bueno, pero no podés votar solo el allanamiento nocturno. Es todo. No le regalemos en el debate que esto es un combo. Y que el que vota, vota todo, no vota una parte. Se compromete con todo.
Digo porque sobre eso podemos hablar del allanamiento nocturno. Es cierto que en el resto de los países hay allanamiento nocturno, en casi todos los países, es verdad. Somos de los pocos que no tenemos, a Dios gracias. Y queremos y seguir teniendo. Y además es mentira que en ciertos procedimientos operativos la policía no pueda allanar el nocturno. Es mentira eso. No pasa operativamente. Todos sabemos que se entran a casas de noche. Basta salir por algún barrio cuando hay operativos policiales, sobre todo esos muchachos grandes con boinita y uniforme camuflado. Y además, con orden de juez, y si no se consolida hogar, porque la Constitución lo que prohíbe es ingresar al hogar de noche y con un jefe de hogar. Claramente una pasta base, un club o un lugar donde se vende droga no consolida exactamente hogar y hay instrumentos jurídicos para que entren. Es mentira que no los tiene. Es falso. Y la misma policía dice, que hay que escucharlos también, que es mentira que haya sido un problema el tema de la imposibilidad de los allanamientos nocturnos, problema central o definitivo para el combate del delito, que no está planteado así. También es un efecto, es una propuesta efectista, que en realidad no tiene consecuencias prácticas. Creo que hay que concentrar la argumentación, por todo esto que hemos dicho, en la militarización de la seguridad pública. Creo que desde el punto de vista del debate público y con nuestra sociedad y con nuestro pueblo, es lo que tiene más potencia política para comunicar. Y me parece que no se trata de que nosotros seamos antimilitares o despreciemos a los militares o no los queramos a los militares. Tiene que ver con que la militarización de la seguridad pública conduce a un desastre en tema de seguridad pública. Un desastre. O sea, si uno quiere mirar el futuro al que conduciría el Uruguay, es muy simple. México es dramático, ¿no? Hay hasta seriales pedorras de Netflix que se pueden mirar, o sea, no se precisa gran elaboración ideológica, que ilustran sobre la situación terrible que se vive en todos los lugares de México con esta cuestión. El drama de la migración centroamericana tiene mucho que ver no solo con el hambre y la miseria, que son consecuencias, sino con la bestialidad de la inseguridad y la represión en Honduras y en El Salvador y en Guatemala. En El Salvador hubo política, además se llamaban así: mano dura, super mano dura y super mano dura. Se llamaban así, y algunas de ellas las hicieron gobiernos de izquierda, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. La situación de El Salvador es infinitamente peor que antes. Entonces, me parece que ese es un punto de comunicación interesante para debatir. Termino. Es cierto que tenemos que discutir alternativas, muy cierto. Porque no se puede tener anteojeras ideológicas ante la realidad. Marx decía y le tergiversaron que la religión es el opio de los pueblos, y él decía después, hay una frase maravillosa después que decía: sin embargo, en esta sociedad tan terrible encuentra piedad y compasión para muchísima gente. Eso no lo leen nunca después, pero yo si tuviera que parafrasearlo, diría que la ideología también puede ser el opio de los pueblos y la maximiza y se transforma en una anteojera que no nos permite ver los problemas reales que tenemos enfrente. Y tenemos problemas. Y tenemos problemas con lo que genera el sistema, porque este sistema genera pobreza, genera exclusión y genera violencia. Y perdimos la costumbre de cuestionar al sistema más allá del gobierno. Ayer en una discusión nos decían que ellos eran valientes, algunos periodistas, porque cuestionaban al poder, porque criticaban al gobierno. Y nosotros le decíamos: ¿y quién te dijo que el gobierno es todo el poder? No. Pero en la discusión de no cuestionar el poder, de no poner el poder arriba de la mesa, y a quién le sirve esta situación de violencia y de inseguridad multiplicada, y a quién le sirve la gentrificación de nuestros barrios, y a quién le sirve la exclusión, perdemos profundidad en la alternativa que planteamos también. Ahora, de aquí a octubre, nosotros tenemos que construir entre todo el movimiento popular alternativas a la política de seguridad, porque la percepción punitiva permeó a todos los estamentos políticos. Es así. Y está muy mal.
Pero de aquí a octubre creo que el desafío que tenemos es enfrentar a través de esto la ola reaccionaria y conservadora y restauradora que se viene contra todo, no solo contra esto. Contra el Consejo de Salario, contra la negociación colectiva, contra la ley trans, contra el matrimonio igualitario, contra todo. Con los mismos argumentos demagógicos y mentirosos. Ya nos decían otra vez que queríamos hormonizar a los niños, ¿no? Bueno, es decir, ¿en qué parte de la ley dice que vamos a hormonizar a los niños? En ninguna parte. Pero bueno, hay una discusión instalada de que queremos ponerle hormonas a los niños y que queremos fomentar que sean trans en las escuelas, ¿no? Entonces, ese nivel de demagogia tiene esto también, no es menor, por más que lo hagan más serio. Entonces, termino diciendo eso, me parece que el desafío que tenemos como movimiento popular es abrazar esta bandera, construir organización popular a partir de esta lucha y unidad con todo el mundo, con todos, desde el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, los compañeros que están en la articulación contra la reforma, las comisiones de vecinos, todo. Sobre la base me parece muy justa y muy acertada la consigna que elogiaron los compañeros. Esta no es la forma, porque lo que está en debate no son nuestras propuestas alternativas que las tenemos que generar. Lo que está en debate de aquí a octubre es si esta propuesta soluciona los problemas o no. Y no los soluciona, los agrava. Muchas gracias.